ritmo, hoy tenemos una invitada especial. Queremos destacar que es la primera mujer entrevistada en nuestro programa. Estamos en nuestro tercer programa. Bueno, ella es Celina de la Rosa, periodista feminista. Y bueno, vamos a conversar un poquito con ella sobre lo que estuvo pasando estos últimos días, sobre los femicidios, sobre la sentencia que hubo ayer. ¿Querés contarnos un poco, Martín? Bueno, ¿cómo te va? Tanto tiempo. La verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me habían invitado la semana pasada, Ajá. Capaz que venía para el segundo, pero bueno, justo tenía una situación personal complicada, entonces no podía venir, así que bueno, nada, valorado mucho este espacio, digamos, que se puedan abrir a estos temas, porque hace mucha falta que los medios de comunicación tomemos estas problemáticas, ¿no? Además eran temas que, salvo hoy Página 12, bueno, La Nota Tucumán y algunos otros medios, antes los trataba mucho Telam, la agencia Telam, por ejemplo, que era la que tenía llegada nacional. No existe más, lamentablemente. Lamentablemente sí, hemos visto coartado mucho de lo que veníamos avanzando en relación a tener perspectiva de género dentro de los medios de comunicación, a la posibilidad de la paridad dentro de los medios de comunicación, también a que ocupen lugares de jerarquía las mujeres. Eso ha habido un retroceso muy grande, es parte de un retroceso que viene en todos los niveles, ¿no? La escuchaba recién al entrevistado anterior, digamos, un poco lo económico no siempre a veces se resuelve con la macro y con resolver cómo está el dólar o cómo lo reciben los grandes jugadores de la economía, sino también qué pasa en la micro, y las grandes perjudicadas de este ajuste lamentablemente son las mujeres, y eso se nota en la falta de autonomía en relación a la salud, en relación a la vivienda, en relación a lo endeudada que están las familias, y sobre todo porque la mayoría de los hogares está perjudicado y está encabezado por mujeres. Entonces ahí es donde se ve efectivamente que cuando necesitamos perspectiva de género en los medios de comunicación no hablamos solamente o de violencia o de salud sexual y reproductiva o de salud en relación a un cáncer de mama, ¿no? Sino que involucra toda la vida, porque lamentablemente en esta sociedad todavía el peso de la reproducción de la vida depende de las mujeres. Si yo lo escuchaba a Pablo cuando dijo, y con $1 a 1.700 estamos bien, yo digo, le quiere saltar a la yugular, Celina. Digo, no a la yugular, pero sí a la pregunta que implicaría para él que esté a 1.700, yo sé lo que implica para mí, claro, que el dólar esté a 1.700. O sea, es una reducción muy grande del valor que tenemos del trabajo, del valor que tenemos del sueldo. No sé, yo creo que todos debemos haber quedado impactados cuando él ha dicho, no pasa nada, 1.580 es cerquita, ya 1.580 me parecía un montón, y ya 1.700. Bueno, es que yo creo que un poco trato de analizar por qué es necesario nombrarme como periodista feminista. Por ahí esa perspectiva, y hace mucho hincapié en todo el arco de las políticas, de la economía y de la vida, que hablar de feminismo o hablar de perspectiva de género no tiene que ver con priorizar a las mujeres, sino todo lo contrario, romper con esa desigualdad, imponer el foco que no exista esa desigualdad, como decía, en todo, en la economía, en la justicia, en los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, por eso me nombro así y me mencionan de esa manera, porque efectivamente no es que buscamos que haya una superioridad por encima uno del otro, de los sexos o de los géneros, sino que todo lo contrario, haya una igualdad de condiciones y que haya una autonomía de las decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Sí, por supuesto, y tiene un peso nombrarse como feminista, ¿no? Totalmente. Tiene un peso cuando uno se nombra frente, capaz te pasó en tu profesión, en relacionarte también con otros profesionales. Y tiene esto de que es un parteaguas, ¿no? Totalmente. Es un parteaguas, porque en un sector genera una cuestión positiva y en otro lado lo ven como una manifestación negativa el hecho de ser feminista, ¿no? Sí, y además tengamos en cuenta que hoy por hoy tenemos una política que se ha encargado, un gobierno nacional que se ha encargado de que su campaña política, de que su campaña llegar al gobierno haya sido poner en el foco al feminismo, a los feminismos que son diversos y
y cubren distintos lugares y distintos espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, que esa avanzada de derechos, esa avanzada de reivindicaciones de derechos para todos, ¿no? Porque eso es increíble, pero que hablemos de salud sexual y reproductiva, que hablemos de educación integral, que hablemos de la legalización del aborto, que implica solamente la autonomía sobre nuestros cuerpos y decidir cuándo queremos ser madre y cuándo no. Ya eso nos puso en un blanco, ¿no? Entonces creo que estemos en el blanco del gobierno nacional y que el gobierno nacional represente también una oleada a nivel internacional de estas ultraderechas, es lo que hace que los feminismos sean un parteaguas, ¿no? Decir periodista feminista, por supuesto que no es lo mismo que decir, bueno, soy periodista y punto, pero no quiere que yo me mencione de esa manera, no quiere decir que no esté ni con la verdad, ni con la búsqueda del chequeo de la información, todo lo contrario. Por supuesto. Todo lo contrario, es como que me pongo en un doble trabajo de un análisis sobre que cada una de las cuestiones, como por ejemplo esto, hablar de economía, que a mí me lleve a decir, bueno, pero ¿qué pasa con las mujeres en este tema? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esa desigualdad en particular? Después hay otras intersecciones que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con la orientación sexual o la identidad de género, que también son otras intersecciones que hay que analizar, ¿no? O sea, como sí, por supuesto. Y algo que me parece clave, lo federal, ¿no? Para mí es clave que nosotras como medios tucumanos analicemos que no llega de la misma manera las políticas, la economía, cómo funciona, bueno, la justicia, ¿no? El peso que tenemos de la justicia tucumana, de cómo está funcionando, de qué es lo que todos los temores que nos genera ir a denunciar y que quede en la nada, o todos los temores que nos genera de que haya represalias por las denuncias que realizamos. Y eso es impresionante, porque hay que decirlo, Tucumán, tuvimos que ir a juzgar a Alperovich, en el caso de los abusos sexuales, a Buenos Aires, ¿no? El caso de José Orellana también se resolvió en Buenos Aires. Entonces, es un peso fuerte, digamos, como provincia, decir, che, no podemos tener un acceso a la justicia para toda la sociedad, porque esto es de hombres, de mujeres, todos tenemos que tener ese derecho. Claro, recién mencionaba dos casos, ¿no? Y no podía evitar, mientras desarrollaba la idea, vincular estas dos cuestiones, porque hay un desconocimiento por parte del gobierno nacional, un intento de desconocer por parte del gobierno nacional y de otros bloques, ¿no? También del PRO, donde surgieron varios proyectos, Aureliano Lozada, por si acaso, de decir, primero, que el femicidio no existe, el asesinato es igual, no importa el género que tengas, ya hay una cuestión ahí hasta perversa, lo veo yo por detrás, pero por un lado dicen no hay que agravar las penas porque haya violencia de género, eso es directamente lo que es desconocer el femicidio, y por otro lado dicen, además de eso, hay que agravar las penas si denuncian y no lo pueden probar. Lo que vos mencionabas, lo de la doctrina de las falsas denuncias. Sí. Y hay proyectos presentados. Ahora, primero, no es un problema, en mi opinión, ¿no? Pero me parece que no es un problema tanto normativo, sino que es un problema judicial. El Poder Judicial no funciona bien. Exacto. ¿No? Porque si no, no tendrías personas que denuncian falsamente, que los hay, no sé, dentro del universo de denuncias cuántos serán, debe ser pocos, los hay, pero también tenemos un montón de mujeres que sufren violencia de género, que lo denuncian y que no, la justicia no hace nada. Sí. Primero habría que entender, digamos, cuando yo hablo de doctrina de las falsas denuncias, es por ahí comprender que esto no es un de ahora, no es algo no pensado, no construido, y tiene un entramado de actores de la necesidad de remarcar que las mujeres, de desoír a las víctimas de violencia de género, tanto sean mujeres o diversidades, del colectivo de la diversidad, quiero decir, con dejarles el sello de mienten, o no les creemos, exageran. Eso está primero, y eso viene de un relato y de una construcción y un prejuicio que existe en la justicia, y que ya lo veníamos peleando de hace mucho. ¿Qué es lo que pasó? Alrededor de todo el crecimiento, digamos, que hubo, porque efectivamente hubo un crecimiento de las denuncias, porque hubo efectivamente una cultura y una educación
y una posibilidad que se dio a las mujeres de poder denunciar, que hemos llegado a la situación donde muchas de las denuncias que se realizan en los tribunales tienen que ver con estos temas, ¿no? Por eso han crecido mucho las fiscalías, después las achicaron, lamentablemente, que eso hay que decirlo, pero hubo un crecimiento y una especificidad sobre el tema. ¿Qué es lo que pasó? En ese entramado hubo abogados, defensores, con una construcción, digamos, de un cuerpo de abogados que además, digamos, se apoyaron en distintas organizaciones conservadoras con las que ya veníamos discutiendo aborto, a matrimonio igualitario, un montón de derechos. Entonces, esa conjunción que se terminó formando como un lobby, que además, acompañado y sostenido por medios de comunicación hegemónicos, que han sostenido muchas veces relatos desde el Poder Judicial o desde los lugares de poder, que han sostenido muchas veces relatos falsos, ¿no? Que han sostenido muchas veces relatos muy duros con la sociedad. A mí me parece que mucho de la doctrina de las falsas denuncias que vienen llevando adelante el ministro de Justicia de la Nación, Cuño Libarona, Carolina Lozada, el senador Pagotto de La Rioja, y bueno, en Tucumán también el legislador Macome, y ciertos personajes que encima empiezan a tener alguna agenda de algo, porque no presentan muchos proyectos ni se dedican a otra cosa, pero de repente tienen agenda cuando quieren ir en contra de los derechos de las mujeres y del colectivo de la diversidad. Entonces es increíble cómo esas personas se ayornan, ¿no?, con este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que intentan mostrar y qué es lo que intentan instalar de vuelta a esto, de la mentira? Intentan desdibujar que existe esta violencia de género, que existe esta desigualdad y que esta desigualdad lleva a que haya una desigualdad de armas en todos los ámbitos. Específicamente acá se habla en el ámbito de la justicia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? A mí me recuerda un montón a cuando nos instalaban la idea de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí. Entonces, como si fuera, bueno, la misma Bullrich, ahora esta semana, estos días, creo que ayer mismo decía, bueno, si vos te enfrentás y pisoteás a esa persona, a ese varón, bueno, se te va a venir en contra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de ese mensaje? Es, nos quedemos callados, no digas, no enfrentes esa desigualdad, no enfrentes esa violencia, porque si no se te viene en contra, ¿no? Entonces, esta idea de que el feminismo se pasó 3 pueblos, de que nos fuimos de mambo, digamos que bueno, toda una cantidad de cosas que, como vos decís, suena perverso cuando tenemos en menos de una semana 14 femicidios, sí, ¿no? En 2 semanas 14 femicidios, perdón, en menos de una semana 9. Entonces, realmente es tremendo cuando venimos de ejemplos tan complicados y de causas con tanta poca celeridad, digamos, ¿no? Con tan poco tratamiento, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, con celeridad para que tengan una resolución, ¿no? Sí, con mucha desinformación. Con muchísima desinformación y tratando de poner siempre a la víctima o a la denunciante ahora a las testigos, sí, ahora a los profesionales, porque además ahora ya el backlash, que sería esa reacción que sí toman, no es solamente contra las mujeres, sino también contra quienes la acompañan. Entonces de repente cuestionan a los peritos y le hacen juicio, les cuestionan a psicólogas, cuestionan a las abogadas que las acompañan, entonces, y todo el entorno que puede acompañar. ¿Qué es lo que quieren dejar ahí? El miedo de que no se habla, de esto se tiene que dejar de hablar. Y ¿por qué digo que esto es un entramado? Porque nosotros venimos investigando con La Nota, con otros medios que forman parte de la red de medios digitales, la cantidad de organizaciones que crecieron y cómo sí crecieron en este último tiempo, ¿no? De repente, por ejemplo, una fundación de acá de Tucumán fue fundación a partir del 2023, ¿no? Claro. Una de estas que lleva adelante lo de las falsas denuncias. Recién ahora se organizaron a partir del Colegio de Abogados, reuniones en el Colegio de Abogados. Macome presenta un proyecto de ley para obstaculizar las denuncias. ¿Qué es lo que quiere? Que no haya medidas de
de protección, Sí. y si hay medidas de protección que implican a infantes, de repente que eso tenga que ser decidido por un juez, que no sea con la celeridad que tiene que tener, y que haya una caución. ¿Qué quiere decir eso? Que se pague. Entonces, para que previamente se decida. Entonces, lo que tratan de hacer, y que se diga con todas las letras, es evitar que se denuncie. Busca desalentar Por la denuncia. supuesto. Sí, por supuesto. Totalmente, digamos. Una organización como la que vos nombrás también sería la de Varones Unidos, la que lideraba la Horta. Sí. Bueno, eso ha Un sido... caso extremo, digamos. Ha sido un caso extremo, pero lamentablemente muestra, siempre hay casos extremos, ¿no? Sí. Sí. Lamentablemente, porque si no es la excepción, ese es el problema. Ese es como nosotros decimos, es la punta del iceberg. Lo que hemos visto con el doble femicidio en Córdoba ha sido la punta del iceberg, digamos, porque es real, digamos, que esta conjunción de personas que vienen abogando, entre ellos Laje, Márquez, que son asesores de Milei, vienen abogando que hablando de la ideología de género, hablando de La agenda woke. de la agenda woke, Sí. criticando absolutamente al feminismo, negando la violencia de género. Hasta un libro tienen. Hasta un libro tienen, exacto. Ok. Entonces que en esas presentaciones que iba a hacer en Uruguay en el 2018, Sí. fue recibido por Pablo Lautra. Sí. Entonces, ahí lo que se genera es una sensación de la desprotección De la víctima. y que se puede dar en el sentido de que vamos naturalizando lo que vamos haciendo en los discursos sociales, lo que se van generando, y nosotros lo sabemos por los medios de comunicación, se van instalando determinados discursos en los cuales decimos, bueno, por algo será, algo Claro, habrán se van hecho, normalizando. ¿no? Esos discursos se van construyendo a lo largo de la repetición, el hábito, la construcción de legitimidad de quienes lo dicen. Por eso no es lo mismo que la otra sea una excepción y esté apartado, a que esté encabezando una de estas organizaciones y sea apoyado por ideólogos de la ultraderecha como Claro. Márquez y Laje. No es lo mismo, no da lo mismo, no es un caso extremo y punto, digamos, sino hay una construcción de legitimidad en lo discursivo que después puede terminar en esto, lamentablemente. Claro, y que no es casual que justamente el que vos acabas de mencionar, Agustín Laje, es el que salió en la teoría de los demonios en el video de Casa Rosada del 24 de marzo, ¿no? Que hay una conexión que Mirá. es Sí, clara. obvio. Respecto a lo que decías vos de cómo buscan construir la legitimidad, también muchas veces el periodismo contribuye en eso, o pseudo-pedorista, no sé cómo lo querés denominar. Cuando pasó lo del triple femicidio en Florencio Varela, apareció Eduardo Feynman, que es muy visto, Sí. ¿no? Que ayer algunos lo aplaudían por la entrevista con el presidente Ah. Javier Milei, porque bueno, lo interpeló, algo que no le pasa seguido, y él decía, no, Bienvenido, no, lo mismo. una vez, alguien que Sí, sí. no todos son, Algún momento tiene que pasar. no todos son viales. Bien. Que en un momento hace la descripción y dice, no fue femicidio, no la mataron por mujeres, le robaron a un narco. Yo decía, pero no vas a cuestionar primero de que hay narcos, o sea, desde la concepción misma de lo que empezó a decir estaba mal lo que estaba diciendo, ¿no? Totalmente. Ahí la construcción de por qué se habla de femicidio, que es algo que creo que estás dando en la clave. Primero tenemos que hablar de que hay narco Claro. en Argentina y que de repente nos vamos a ir encontrando con este tipo de violencias que son más crudas, que se muestran de forma tan paralelas al Estado, tan desbordantes, tan hirientes y con un mensaje claro. En ese sentido, si le robaron o no le robaron, si fueron también, si eran prostitutas o no eran prostitutas, si eran viudas negras o no eran viudas negras. A mí lo que me parece importante de este triple femicidio es esto que vos decís, hablar de que el narco está en Argentina, que la construcción de ese narco tiene que ver con nuestros barrios populares, sí. que tiene que ver con nuestra juventud, que tienen que ver con las jóvenes y los jóvenes, porque quienes llevaron adelante ese triple femicidio, quienes torturaron, no eran
enormes y grandes personas, viejos, ¿no? O sea, también el mismo ideólogo supuestamente de este triple femicidio era un joven, también eran cómo son señalados y cómo son vistos, cómo es el narcotráfico termina siendo una salida para esos jóvenes, cómo la prostitución o cómo el trabajo sexual termina siendo una salida para esas jóvenes que hoy no tienen una salida, ni una beca Progresar, ni un acompañar, ni una política pública, ni siquiera un poder sostenerse dentro de las escuelas, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué es lo que voy con que poder armar esta trama? Con que cuando el Estado se corre, llega el narcoestado o el otro poder y se va a imponer con sus reglas. Y por supuesto que sus reglas son crudas y son que muestran este tipo de masacre. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres se terminan volviendo parte de ese territorio a conquistar. Entonces el mensaje, cuando el femicidio es a las mujeres, ese mensaje, ese triple mensaje que han dejado, es para que se entienda muy claramente qué te puede pasar o qué va a pasar si las mujeres avanzan en ese sentido, ¿no? Si se ocupan y están ocupando ese espacio. Entonces pasa con eso que no es casual de que se haya filmado, no es casual de que lo hayan visto todos, no es casual la tortura, o sea, eso ya lo va marcando, digamos, como un crimen tan cruel que lo tengo que mostrar y es sobre mujeres. Por eso, y esto no viene trabajado solamente, no lo decimos nosotras que estamos acá solamente, esto ya se ha estudiado en relación a lo que pasa en Colombia, en relación a lo que pasa en otros países como México, la cantidad de femicidios que hay en Ciudad Juárez, cómo fue todos esos casos emblemáticos como Campo Algodonero, ¿no? O sea, que muestran cómo el recrudecimiento, digamos, de las mafias o de los narcos va generando aún mayor violencia y con aún mayor crueldad sobre estos cuerpos que son tomados como territorio de conquista. Claro. Sí, obvio. Celina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.